Bueno, entonces ya damos inicio a nuestra clase del día de hoy. Vamos a empezar desarrollando la siguiente actividad. ¿Listo? Entonces, si pueden ver en el chat, van a realizar esa pequeña actividad que es acerca de la vigilancia y control. Tienen 10 minuticos para realizarlo. ¿Listo? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor. Sí, Listo. señor profe. Entonces, es una sopa de letras muy sencilla. No solamente 10 palabras, 10 minutos. Mientras que se conectan los demás. ¿Listo? Listo, profe.
Bueno, ¿cómo van? ¿Ya terminaron? Fácil o Profe, difícil. ya acabé, ¿ahora qué hago? ¿Listo? Oh, eso está ¿Ya? difícil, ¿Ahí queda? profe. Sí, hay que haber registrado cada vez que se Profe, qué pena. resuelve el tiempo Yo entré que se a las demoró. 18. ¿Qué están haciendo? Perdón. Ahí en el chat está el link de lo que se está haciendo. Profe, buenas noches. ¿Será que lo puede compartir de nuevo? Ok, listo, ahí está nuevamente. Igual, cada vez que terminan, registra el tiempo que se demoró. Listo. Buenas noches, profe. Profe, qué pena que acabo de ingresar. Eh, ¿qué hay que hacer, profe? Disculpe. Resolver la actividad que está en el chat. En el link que dejó ahí, profe, sí. Sí. Vale, profe. Profe, se acabó el tiempo, pero no la alcancé a terminar. Mala suerte. Profe, yo ya la terminé. ¿Toca enviarla a algún lado? No, Es ahí que ya se me queda fue el internet. registrada. ¿Y cómo? Acá me pide iniciar sesión o con Facebook ahí la dejo así, normal. Ok. No, dejarlo así, ya pues igual queda registrado el tiempo que se demoró, si la terminó o no la terminó. Ah, listo, profe, gracias. Profe, Sí, desde el celular no me deja seleccionar la palabra. no le deja seleccionar la A mí palabra. tampoco me deja desde el celular, me tocó el computador. De igual A mí forma, profe. también Y pasa lo profe, mismo. estoy desde el Desde celular. el celular se me no me deja seleccionar la Ah, palabra. bueno, es que si desde el No, no celular es deja en el más, celular, más profe. difícil. No Toca deja, ver, profe, desde el celular no deja. no, toca ver No, desde profe, computador. no deja, no agarra las palabras. ¿Se va a tomar cuántos días más? Porque yo En Bueno, si estoy portátil, tienes ahí a la en mano, portátil entonces, tampoco, profe. ¿cómo? Y en portátil tampoco deja coger las palabras, seleccionarlas. O sea, profe, que desde el celular no la podríamos hacer. Si están desde el celular, no. No, porque no profe, la porque no llevo más de 8 minutos y Profe, nada. Profe, es que para Bueno, entonces los que la pudieran resolver nomás. O sea, profe, quiere decir que nos rajamos lo que estamos desde el celular. Sí, exacto. Entonces ya los demás pues no tienen su nota recreativa hoy. No, profe, otra opción, uy, no, profe. profe, no, profe. De acá la mayoría han superado el tiempo máximo. Por eso, profe, pero Profe, ¿me puede enviar otra vez el link que ya aprendí el computador? Bueno, Estaba dura, estaba difícil. bueno, listo. La idea era pues tratar de hacerlo rápido, esperando que el resto se conectara.
Bueno, entonces voy a revisar un poquito de las guías. Voy a descargar una así, la primera que tenga. La comparto y ese grupo pues me socializa un poco de esa guía. Y esa sería, de esa manera vamos también a evaluar la nota. Bueno, acá tengo esta guía. ¿Esta la reconocen de quién es? Sí, señor. Bueno, cuéntame entonces de qué se trata, cómo resolvieron esa guía. Profe, ¿puedo compartir mi pantalla? Tengo unas diapositivas con respecto Ah, al listo, dale. mapa mental. Eso suma. Bien. Listo, listo. Ya dejé de compartir entonces. Bueno, vamos con esa nota de las guías. Entonces, ¿Me confirman si están viendo mi pantalla, por favor? sí, ya se ve. Bueno, profe, buenas tardes, compañeros, buenas tardes. Bueno, nosotros decidimos hacer un mapa mental con respecto a la información de toda la guía sobre la ley Pero 180. no lo vayas a pasar, anoto ahí bien los nombres rápido. Ok, profe. Bueno, pues, como lo decía, sobre la ley 181 de 1995, como lo podemos ver ahí, pues mis compañeros Mauricio Quiroga, Nicolás Sánchez, Fabián Franco, Felipe Hernández y quien les habla, Mauricio Álvarez. Listo. ¿Listo? Bueno, entonces, como primera instancia, vamos a hablar sobre la ley 181 de 1995. Muy buenas noches. Dale, Fabi. Bueno, tenemos que no como también Fabián, no se te está escuchando nada. Suena mucha interferencia, no se escucha, está está un muy poco bajito. la cabeza, un poco más, profe. ¿Me escuchan? No, se escuchaba como muy lejos. ¿Ahora sí me escuchan? Mejor, ahora sí. Listo. Estamos que es la ley 181 de 1995, también conocida como la ley del deporte, que busca como unificar o enuncia que el sistema es un conjunto de organismos articulados entre sí. ¿Para qué? ¿O para qué es eso? Para permitir el acceso de la comunidad al deporte, a todo el deporte en general, a lo que es la recreación, el tiempo libre, la educación extraescolar. En extraescolar pues se encuentra es también como educación por fuera del tiempo escolar, actividades escolares. El tiempo libre, las actividades deportivas, las actividades artísticas, las actividades científicas, las actividades cívico-sociales y las actividades ambientales, o sea, dirigidas al medio ambiente. Y por otra parte, pues,
Compañero Mauricio Quiroga está conectado. Exacto. Sí, ahí está Mauricio Quiroga. ¿Será que no le está funcionando el micrófono, no? Bueno, entonces, con respecto a la ley 181 de 1995, vamos a hablar lo que es objetivos. En esta ley nos hablan de 3 tipos de objetivos, como lo es el general, el especial y los rectores. Bueno, como objetivo general tenemos que generar o brindar a la comunidad una oportunidad del fomento, la manifestación, la divulgación de lo que es la ejecución de toda aquella actividad que genere una actividad física o el aprovechamiento de tiempo libre o la... Aló. Dale, Mauricio, te escuchamos. Ya. Pues. ¿Qué ibas, Mao? ¿Ya dijiste los objetivos? No, dale, inicia, si quiere inicia. Ok. Vale, bueno, pues para comenzar, entonces, pues de la ley 181, cuando hablamos pues de los objetivos, encontramos que estos se dividen en tres tipos de objetivos, los cuales son pues el general, el específico o el especial, y también encontramos que están los que son los objetivos rectores. Entonces, como tal, el objetivo general es generar una promoción o fomento de lo que es el desarrollo del deporte, de la educación física, de la recreación y de generar activación en el tiempo libre, o sea, la utilización del tiempo libre. También se necesita como crear una masificación y una planificación, o sea, es un organismo que se va a crear para generar un control y generar una planificación de este mismo deporte y de lo que ya nombramos, de la recreación también y del fomento del tiempo libre. Como segundo objetivo que tenemos el especial es la creación del Sistema Nacional del Deporte y también la creación de algo que es aparte que se llama la educación escolar extra, o sea que va a diferencia digamos, de las clases en los colegios de educación física, sino ya es aparte, digamos, en un horario extracurricular, donde obviamente uno de los objetivos es que cualquier persona tenga derecho a ese aprendizaje y ese desarrollo físico y a nivel también psicológico. Ya después vendrían los objetivos rectores. Bueno, con respecto a esto, para garantizar todo lo que es el acceso de los individuos, de la comunidad y pues hacia la práctica de esto, el Estado generó como tal unos objetivos rectores. Creo que los 3 más principales que para mí de los que leí sería el primero que nos especifican allí, que es integrar la educación y la actividad física, deportiva y la creatividad en el sistema educativo para generar todo en sus niveles. Como lo decía mi compañero Fabián, esto es en cuanto a la educación que se me fue la palabra, extraescolar, y también nos hablan de otro que es, como lo decíamos, fomentar, proteger y apoyar todo lo que tiene que ver la asociación deportiva en todas sus manifestaciones como marco idóneo para la práctica deportiva y la recreación. Uno que es importante es cómo coordinar la gestión deportiva con las funciones propias de las entidades territoriales en el campo del deporte y la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre. Aquí en esta les voy a hacer énfasis haciendo una comparación entre la ley ley 181 de 1995 y la ley 49 de 1993. Como lo decíamos anteriormente, la ley 181 de 1995 se dicta por ser el fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento de tiempo libre y la educación física, y por esto pues se crea el Sistema Nacional del Deporte. Mientras que la ley 49 de 1993, esta se establece por el régimen disciplinario del deporte. Es decir, esta ley se basa
o el régimen disciplinario tiene por objeto preservar la ética, los principios, las disciplinas que se manejan en cuanto al deporte en general. Es decir, es toda la normatización que se genera en el deporte. Esta es como una comparación entre estas dos leyes que nos dio el profesor para el análisis. Compañero Nico. Voy, mamá, espera, espera, que estoy haciendo la sopa de letras. Ya se me acabó el tiempo. Bueno, los que llega Nico, bueno, voy hablando sobre los organismos que se encuentran aquí en Colombia. Vamos a hablar sobre las entidades mixtas. Bueno, como lo entendido, lo que pude indagar sobre ello es que son aquellas que son las que invierten del Estado, y pues algunos ejemplos que puede encontrar son como, digamos, como parques, como la alquiler de un campo. Entonces, esas son como entidades mixtas que puede encontrar. Y ya en las públicas, bueno, ya podemos encontrar lo que es el IRE, entidades deportivas, escuelas de formación, entre otras. Aunque creo que esto ya lo vimos. Bueno, en entidades privadas, podemos encontrar en gimnasios como por ejemplo el Bumbo Vitesse, el SmartFit, o ligas, federaciones, clubes deportivos o hasta un club promotor. El objetivo principal de estas entidades como tal es coordinar y promover el deporte, ¿sí? De igual manera el aprovechamiento del tiempo libre. Estos programas son recreativos hacia nosotros, ¿no? Hacia la comunidad. Bueno, creo que a mi compañero Nico se le cayó el internet. Entonces, por otra parte, tenemos lo que son los organismos en cuanto a cómo está la parte administrativa del deporte. Estas las podemos clasificar en las entes departamentales, municipales y distritales. Es decir, esto lo podemos reflejar, por ejemplo, en cuanto a un ejemplo claro es con los intercolegiados. Se van manejando por fases. Digamos, la primera es municipal, después va departamental, después nacional, y así sucesivamente. Es cómo estamos o cómo se maneja esa parte administrativa en el deporte, en las diferentes entes que, como los mencioné, se manejan en cada instante. Bueno, lo que acabamos de mencionar lo hemos reflejado en la unificación. Realizamos pues lo que fue un mapa mental, pues se nos hace es como mejor para nosotros para expresar nuestras ideas. Y nada, pues eso fue todo lo que pudimos extraer de la guía, así como por encimita. Bien, listo. Eso es bueno que ustedes crean que son unas herramientas para poder presentar las cosas. Y pues eso suma mucho y deja mucho que desear también en cuanto a los trabajos. Bien. ¿Preguntas, dudas ahí acerca de esa guía? Realmente esta guía pues
nos da como ese abrebocas de lo que es la ley del deporte, aunque no se enfoca y no abordamos totalmente muchas partes de la guía, por ejemplo, en cuanto a los apoyos económicos, quizás el Comité Olímpico, el Comité Paralímpico, que son temas que tenemos que hablar, que tenemos que socializar por parte de también de otros grupos que vamos a hacer ahorita la tarea de otros departamentos. Entonces, pues, ya ahorita, si ustedes de pronto vieron dentro de la plataforma, yo les subí un archivo que es la ley del deporte. Es como la ley más completa que encontré, más vigente, porque pues digamos que este tipo de archivos en internet hay muchos, pero hay que ver como también qué tan completos y qué tal están. Entonces, esta fue como la ley que pude extraer y la compartí con ustedes. Ahorita vamos a hacer la actividad de tomar un tiempo para leerla, no es larga, son como, si no estoy mal, son 10 títulos y cada título por mucho tiene como 3 capítulos. Y nos habla y nos cuenta un poquito más acerca de todo esto del deporte. Listo, Jessy, bien. Bueno, quisiera Listo, profe. escuchar al grupo de Kevin Gómez, de Steven, Brian y Julián, que nos pueden socializar acerca de su guía. Listo, profe. Bueno, mientras les voy a mostrar un video antes de que se me olvide. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, señor. Bueno, vamos a ver este video. Es un minuto, pero es como algo que yo creo que mucha gente ni lo había visto. Profe, no es más fácil que envíe el link ahí por el chat, es que se ve muy pausado. ¿Sí? Ah, bestia. Bueno, listo, ya les envío el link. Porque me gusta sentir que lo puedo torturar todo el día. Únete a la... ¿Todos lo vieron pausado o solamente fue el compañero que lo vio pausado? No, profe, se mira pausado. Sí, profe, se ve lagueado. Listo, ya les envío el link. Listo, chicos, ya les compartí el link del video. Revísenlo, es un minutico. Me cuentan qué tal. O si ya lo habían visto.
Profe, ¿presentamos la guía como tal o que o anexamos algo de lo que dijeron los compañeros? Como ustedes quieran. O sea, quiero que socialicen la idea de cómo ustedes resolvieron la guía, lo que les quedó, lo que abordaron en cuanto a la comparación, si hicieron de pronto diapositivas como el grupo anterior o simplemente la guía. Listo, profe, entonces ya presento. Bueno, ¿qué tal ese video? Pues, profe, yo creo que está bien, pero por un lado, pero yo creo que de pronto ningún árbitro se atrevería como a usar esa ley o eso que acaban de implementar, porque yo creo que de pronto se metería como en problemas. Por ejemplo, ahorita se vio un caso así en, en el partido en la Liga Francesa, que fue lo de Neymar, que hay una pelea ahí por racismo, Ujú. pero pues no, no se utilizó, yo creo porque se sale ya como, se vuelve como algo extra fútbol y se metería más en problemas si dejan ganar un equipo de esa manera. Pensaría que no lo utilizarían, aunque que lo promuevan o lo pongan. Ok. Profe, Bueno, y también desde el ámbito que se vea, ¿no? Porque imagínese de pronto, no sé, un ejemplo así, Santa Fe Millonarios, que pase eso y digamos en las barras de Santa Fe se meta gente de Millonarios solo por hacer que cancelen el partido o algo así. De pronto puede ser por ese lado también, ¿no? bueno, quería precisamente mostrarles ese video para que ustedes como opinaran acerca del tema. Digamos que es algo que se implementó, pero no se ha visto, porque hechos de racismo ya han pasado varios. Como lo decía ahorita el compañero, pues eh, es algo complicado, ¿no? Digamos que es que un partido eh, prácticamente gane el equipo contrario, ya suspendan el partido, le den la victoria, pues es algo complicado y digamos que sea un partido decisivo, digamos, no sé, una fase ya muy avanzada y que sea un partido decisivo, pues sería algo complejo de manejar. Se han visto más como el tipo de multas hacia los mismos jugadores. Por ejemplo, cuando pasó lo de Cardona, Así. cuando ya se han visto diferentes tipos de hechos racistas, pero pues es algo que la FIFA trató de implementar, como en esos partidos también. Bueno, eso es más que todo, más que los clubes, es más partidos internacionales, más de países. Pero pues no sé, ¿qué otra cosa, qué opinan? ¿Solo 2 personas vieron el video? Profe, yo opino que pues es un ejemplo, ¿no? Digamos que pues a ver, la FIFA al ser una organización tan grande y tan conocida, y lo hacen más de pronto como un ejemplo para las que son pequeñas, ¿sí? Porque pues digamos que ya atletas o bueno, deportistas de tan alta categoría no, pues les bailes bien si aplazan el partido o no, ¿sí? Digamos los que están empezando o los que están pequeños, pues, o empezando, pues sí se sienten más, ¿no? Pues, o sea, que les aplacen un partido o algo así, afecta su carrera, afecta lo que dicen los demás, el público, ¿sí? Entonces no los va a dejar crecer. Digamos que
yo diría que es más como un ejemplo lo que quieren hacer para que de pronto otros deportes y otras ligas se unan a lo mismo. Ok. Dentro del deporte, eso se ve de todo, ¿no? Precisamente a veces eh, el que dañe la imagen de los jugadores es como lo que más los puede tormentar. Y pues las sanciones económicas, o sea lo que sea un jugador de fútbol como digamos la talla de un Messi, las sanciones económicas que les dan son sanciones bastante altas, aunque pues no les cuesta a veces mucho, pero digamos que ellos dan papaya y les quitan plata hasta donde no más. Falcao es Sí, uno de claro. los que le han quitado bastante plata por cosas muy... Y más ya, teniendo en cuenta que son jugadores muy influyentes en el medio. exacto, sí, y pues yo creo que yo como jugador profesional, que tengo una imagen, que sea lo que sea, soy referente también de mucha población, de muchos niños, pues si yo cometo un acto como esos, pues ¿dónde queda también como la persona? Pero son cosas que en el momento los jugadores ni piensan o muchos ni siquiera les pasa por la mente porque también como que tienen un ego o quizás la forma de ser no los deja. Pero bueno, esas son cosas que realmente se deben implementar dentro del deporte, de acuerdo a los principios que hay en el deporte. Como tal, todas las federaciones y todas las organizaciones deportivas deberían hacerlo disciplinariamente bien. O sea, si hacen eso, aplicarlo. Profe, yo Profe, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que todos los entes que manejan cada uno de los deportes, ya sea individual o deportes colectivos o en equipo, creo que deberían ser mucho más estrictos con este tipo de normas, porque tiene que ver la importancia de lo que usted mencionaba hace un momento, y es que todos estos deportistas que son figuras están siendo vistos por muchísimas personas a nivel mundial, sobre todo por niños, y que son la influencia de estos y son los futuros, pues las futuras personas, así no vayan a ser deportistas de rendimiento, pero creo que la formación como personas debe ir de la mano de cada uno de los deportistas. Entonces, si este tipo de conductas se dejan pasar y no están tipificadas en las normas, creo que se puede estar mandando un mensaje equivocado para las nuevas generaciones. Ujú, exacto. Sí, es eso. profe, igual yo pienso que este código lo pone la FIFA como por ellos quedar bien, porque en algún momento, en dado caso, el árbitro llegue a suspender un partido, pues se le van a venir todos encima, porque más allá, o sea, detrás de todo esto, hay un interés económico de parte de todos, ¿no? Sí, también son muchos tipos de influencias, pero pues si ellos tienen un código disciplinario, se rigen al código y listo, para de contar. Sin Entonces, embargo, sin embargo, quedé evidenciado con lo que decía el compañero con relación a lo que pasó con Neymar y pues ese es el clásico allá en Francia. El árbitro prefirió sacar un montón de rojas, creo que fueron 5 o 6, no recuerdo bien, y no se acogió pues a declarar ganador al otro equipo con relación a la problemática que pasó. Entonces yo pienso que ellos prefieren más acogerse a las tarjetas rojas, también por lo que decía mi compañero Mozo. ok. Bueno, ahí tenemos que ver también qué tanto puede actuar la FIFA entre las diferentes ligas de cada país. Sí, aunque todos están acogidos bajo los reglamentos de la FIFA como tal, precisamente hay muchas cosas que a veces no se respetan en ese sentido. Digamos que la FIFA es como la organización a nivel mundial en cuanto a los principios, en cuanto a la representación hacia juegos, como hacia la representación de los países, ¿sí? Pero tenemos que ver qué tanto pueden influir como tal en las ligas ya de cada país. Entonces, por eso hay muchas federaciones y muchas organizaciones que se representan. Les voy a dar, por ejemplo,
digamos, la natación acá en Colombia, el ente es la FEGNA, ¿sí? Pero hay una organización a nivel Suramérica y hay una organización a nivel continental y ya después viene la FINA. Entonces ustedes ven todo ese proceso que hay ahí de organizaciones. No solamente es solo la organización del país, sino también del continente, como de las regiones. Y pues, o sea, tenemos ahí que ver cómo influye todo eso. ¿Listo? Pero pues igual, algo que debe basarse y ser un solo reglamento para todos y ya. Y profe, porque, por ejemplo, como usted lo comentaba, la FIFA, digamos, en el fútbol, la FIFA es el máximo ente, pero está conformada también por federaciones, sus socios o asociados. Entonces, cada federación de cada continente tiene su régimen, tienen sus códigos. Entonces, ellos, por ejemplo, en Sudamérica, que es la Conmebol tiene sus propios estatutos, sus propias normas para sus competencias, pero debe regirse a unas normas que maneja la FIFA y ellos lo consultan, pero son autónomos a la hora de ellos realizar su competencia, de juzgar y de vigilar. Exacto. Todo ese tipo de cosas. Entonces, si nosotros vemos, en el ejemplo que les daba de la natación, que es, por ejemplo, algo que pasó y que no todo el mundo sabe, no conoce, porque la natación, pues, digamos que las personas que les gusta, pues, conocen acerca del tema. Pero está la FEGNA, ¿listo? Entonces, la FEGNA, pues, es como tal la representación aquí de Colombia y consta, pues, de sus distintas como tal ligas y departamentales, bueno, en fin, lo que ya todos saben. Tenemos la representación a nivel de Sudamérica, porque hay otra de Centroamérica y otra de Norteamérica. Está la de Sudamérica, que es la CONSANAT, que es esa organización sudamericana de natación. Y en esta hay diferentes asociaciones y organismos. Son comisiones asociadas para el juzgamiento, para comités técnicos, para todo este tipo de cosas. Y está la representación a nivel continental, que es la Unión de Natación de las Américas. Y ya después viene como tal la FINA. Pero surgió lo que fue la Liga de Natación, lo que les hablaba la vez pasada, la ISL, y tuvieron un problema en cuanto a publicidad y en cuanto a la decisión de los nadadores. Entonces, una estaba opacando la otra. Entonces, como una liga que pues es a nivel internacional va a opacar a una Federación Internacional de Natación. ¿Listo? Entonces, ¿cuál fue el dilema o cuál fue el problema? Pues que los nadadores que precisamente participaban y eran nadadores pues de los mundiales, de los Juegos Olímpicos, empezaron a participar en esta liga. ¿Qué quería hacer la FINA? Empezar a darle sanciones económicas para que no participaran en esa Liga Internacional de Natación, sino solamente se quedaran en la FINA. Al final, o pues lo que se sabe es que la FINA decidió no poner problema a los nadadores, que cada nadador fuera libre de participar en la liga o en la competencia que quisiera. Entonces, ese tipo de problemas, pues uno ve cómo pueden afectar precisamente todas las cosas del deporte y por ende también los deportistas pues toman sus propias decisiones. ¿Sí? Ese tipo de cosas pasan. Sí, profe. Y entonces, por ejemplo, profe, había una cierta discordia y discusión en la FIFA en cuanto a las federaciones de los 5 continentes. Entonces, por ejemplo, en Sudamérica se juega la Copa América, en Europa se juega la Eurocopa, en África se juega la Copa Africana de Naciones. Entonces, había un despelote que en Sudamérica la Copa América se jugaba, digamos, en agosto, y en África se jugaba la Copa de Naciones en septiembre. Entonces, por ejemplo, en la Liga Premier, que había muchos futbolistas africanos, ellos se sentían afectados porque sus futbolistas suramericanos sí estaban y los africanos pues no estaban cuando empezaba, digamos, la competencia. Entonces, ¿qué hizo la FIFA?
con las federaciones, respetó sus normas y sus reglas y llegaron a un acuerdo que todas las federaciones de fútbol juegan al mismo tiempo sus competiciones, las eliminatorias, para que no haya ventaja y todos los deportistas estén a la par y no haya un club más afectado que los demás. Pero eso fue algo que se concretó entre las federaciones y la FIFA. Ok, exacto. Tipos de cosas como esas. ¿Listo? Entonces, pues, tenemos que ver como tal todo ese tipo de cosas, cómo influyen en cuanto a tomar una decisión de querer abordar, por ejemplo, el racismo. ¿Listo? Bueno, entonces, Kevin, cuéntanos, ¿cómo fue el desarrollo de esa guía? ¿Qué quedó de esa guía? ¿Qué hay de esos principios? Bueno, profe, entonces, leyendo un poco la ley 181 de 1900, eso, de 1995, bájale un poquito, eso. Pues entonces realizamos el primer punto, que es la descripción de uno de los principios, donde nos dice que el derecho social, según la ley, dice que todos los habitantes del territorio nacional tienen derecho a la práctica del deporte y la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre. Hablamos de lo que es universalidad, que según la ley dice que todos los habitantes del territorio nacional tienen derecho a la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre. La participación ciudadana dice que el Estado garantizará la participación democrática de sus habitantes para organizar la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, sin discriminación alguna de raza, credo, condición, sexo, entre otras. Hablamos de lo de participación comunitaria, dice que tiene derecho a participar. Tiene derecho a participar en los procesos de concertación, control y vigilancia de la gestión estatal en la práctica del deporte. Vamos con lo que es integración funcional. Habla de establecer mecanismos que permitan el fomento, masificación, desarrollo y práctica del deporte. Hablamos de integración funcional de los organismos, procesos, actividades y recursos de este sistema. Hablamos de democratización, que el Estado garantizará la participación de sus habitantes en la práctica deportiva, recreación y deporte. Y por último, hablamos de ética deportiva, que dice que la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre preservará la sana competición. Y respecto a las normas y reglamentos de tales actividades. Bajamos. Eso es. Bueno, entonces ahora vamos a hacer la comparación entre la ley 181 de 1995 y la ley 49 de 1993. Hablamos de que la ley 181 dice que los objetivos generales de la presente ley son el patrocinio y el fomento de la masificación y la divulgación, la planificación, la coordinación, la ejecución y el asesoramiento de la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre. Y la promoción de la educación extraescolar de la niñez y la juventud en todos los niveles y estamentos sociales del país. En desarrollo del derecho de todas las personas, ejercitar al aire libre, acceso a una formación física y espiritual adecuadas. Y hablamos de la ley 49 de 1993, que en comparación a la ley 181 se ve el régimen disciplinario previsto en esta ley, que tiene por objeto preservar la ética, los principios, el decoro y la disciplina que rigen la actividad deportiva y a la vez asegurar el cumplimiento de las reglas del juego o competición a las normas deportivas generales. Igual que la ley del deporte, que vemos que está enfocada en todo lo relacionado con la ética. Entonces, la comparación entre estas es que la ley 181 enfoca esto al deporte, siempre a la formación, al aprovechamiento del tiempo libre y todo, en especial en la extraescolar. Y pues lo comparamos con que va enfocado en todo lo que tiene que ver con ética. Entonces, así como los niños practican, los adultos practican, también se va a enfocar
enfocado en, pues, en los valores y principios. Bueno, buenas noches, compañeros. Entonces, la legislación deportiva observa a los derechos, los organismos y la ley 181 como se basan en la persona como individuo de derechos fundamentales y de igualdad de condiciones. Garantiza las condiciones y fomenta la actividad física, obteniendo así los beneficios sociales e individuales. Los derechos son inherentes a a todos los seres humanos, sin distinción de raza, sexo, nacionalidad, origen, lengua o cualquier otra condición. Un derecho de estos es: toda persona tiene derecho al descanso y al disfrute del tiempo libre. De acuerdo a la ley 181, se dictan disposiciones para el fomento de la recreación, aprovechamiento del tiempo libre y educación física, y se crea el Sistema Nacional del Deporte, que es el conjunto de organismos articulados entre sí y nos permiten el acceso a la recreación, aprovechamiento del tiempo libre, la educación extraescolar y la educación física. Los objetivos principales de la ley es buscar el patrocinio, fomento, masificación, divulgación, planificación, coordinación, entre otras. El objetivo especial de la ley es el aprovechamiento del tiempo libre, la educación extraescolar y la educación física. La educación extraescolar, pues como ya se planteó en los colegios. Los organismos ya sean públicos y privados buscan el aprovechamiento del tiempo libre y la organización del tiempo libre. Bueno, muy buenas noches para todos. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, ahí se te escucha bien. Entonces, pues yo me voy a enfatizar un poco más en lo que es el artículo 3, pues que me llamó como bastante la atención, pues de esta ley. Entonces dice que este artículo habla sobre el garantizar el acceso del individuo y de la comunidad, no solo a la práctica deportiva, sino también al conocimiento. Pues esto hay que como resaltarlo, que no es hacer por hacer, sino también hacer por aprender. Entonces, pues en este artículo se dividen, si no estoy mal, 18 párrafos, donde encontramos pues palabras muy incluyentes y muy importantes. Creo que esto es como el cuerpo de la ley, donde encontramos palabras como de integrar, fomentar, coordinar y ejecutar, coordinar planes, fomentar espacios, crear espacios, facilitar los recursos para esos deportes. Entonces creo que este artículo pues es como la base de lo que nosotros queremos y pues que venimos trabajando poco a poco todos los que estamos pues velando por el deporte y todos los que nos estamos formando. Entonces pues creo que en esos 18 párrafos, pues los quiero leer todos, tiene como el cuerpo. De igual manera, pues la ley, pues, que nos hace como velar y reconocer cuáles son nuestros deberes y nuestros derechos hacia la comunidad y hacia el estado en el que nos encontramos. Bueno, buenas noches, compañeros. Ya para finalizar, pues a nosotros en las conclusiones quisimos como enfocarnos ya más a la importancia como profesionales y más en nuestro ámbito de empaparnos bien de este tema, de todos los espacios de participación ciudadana y empezar a leer más, porque por lo general pues en nuestra profesión pues nosotros no estamos como muy empapados. De hecho, creo que es una de las pocas materias durante toda nuestra carrera que hablamos como de leyes y todas esas cosas, porque el resto pues, y pues creo que sí es súper importante manejar los diferentes conceptos, los diferentes espacios, las diferentes leyes, las normas básicas, y pues
Es eso básicamente, profe. Ok, listo. Bueno, yo les hago una pregunta. ¿Alguno sabe de pronto el gobierno de dónde quizás coge o toma como aportes económicos para apoyar el deporte? Profesor de socios, ¿no? Ahí en la ley 181 Oliva, hay una parte donde menciona los socios y también define como cuánto capital ingresan ellos y todo esto. También de toda la parte publicitaria. Ok, También el gobierno da como un porcentaje, ¿no, profe? Para pues para el deporte, si mal no estoy. sí, también hay un aporte como tal del presupuesto de gobierno. De impuestos y eso, ¿no? 49%. Profe, porque por ejemplo, el gobierno dentro de su plan de desarrollo a nivel nacional le asigna a cada entidad pública ciertos recursos. Entonces, por ejemplo, al Ministerio del Deporte le asigna un cierto capital, pero también las entidades privadas, ellos hacen sus aportes económicos para todo el tema del deporte. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros consumimos alcohol o el cigarrillo, de ahí salen recursos de esas entidades privadas que los asignan para el deporte y para la educación. Sí, eso es cierto. ¿Qué más? ¿Qué, Brian, qué había dicho? Del IVA, profe, Del un IVA. porcentaje es del... Mm, pues, Bueno, en la ley también nos muestra como un cuadro donde aparece todo eso de los aportes y todo eso. ok, bien, listo. Eso era lo que quería que revisaran. Aaron mencionó la ley, ya ahorita pues varios hablaron igual de la ley. Y que, digamos, el deportista de alto rendimiento tiene beneficios por representar al país, ¿no? Sí, también. Siendo con una remuneración y le dan la velación, le dan una pensión si llega a tener algún accidente. Bueno, pero este apoyo económico al alto rendimiento es si ganan medallas en Juegos Olímpicos. Sí, sí, señor, Juegos Olímpicos y medallas. Ese es el apoyo. Y les dan casas de interés social. Entonces, imagínense ese apoyo. Sí, sí, señor. Profe, pero el apoyo no es solamente para los medallistas de Juegos Olímpicos, sino también para medallistas de eventos del ciclo olímpico, incluso dentro del programa Paralímpico también. y paralímpico, sí, gracias. Dentro del programa hay la posibilidad de ingresar, por ejemplo, obteniendo un diploma panamericano que se le otorgan a los 6 primeros puestos. Entonces, por ejemplo, uno puede ser sexto en unos Juegos Panamericanos, no ser medallista y aún así cumplir con una de las condiciones para entrar al programa del Comité Olímpico. Bueno, pues digamos que yo no he visto mucho ese tipo de cosas. He visto más el apoyo que le dan hacia los que van como tal a Juegos Olímpicos y ganan medallas de los 3 primeros. Inclusive ustedes pueden ver muchos de los deportistas que precisamente se quejan por ese apoyo al deporte. Son muy pocos los que les dan los beneficios. Y pues si hablamos en cuanto a la ley, tienen que ganar para que reciban esos subsidios o por lo menos esa pensión después de ya no poder practicar su deporte. En otras Bueno. Qué pena, profe, lo interrumpo. En ese caso sí, o sea, el tema de la pensión vitalicia como tal, sí es para medallistas de campeonatos mundiales y de Juegos Olímpicos, pero como tal, para entrar en el programa, para recibir apoyos y para recibir un incentivo económico, no es necesario ser medallista en Juegos Olímpicos, porque si no, entonces estaríamos hablando de que en Colombia prácticamente tendríamos 15 personas o tal vez en este momento, si fuera solo por medallas en Juegos Olímpicos. Bueno, ahí pues también hay que ver que es muy distinto
unos panamericanos, unos juegos que se hacen allí nomás, a unos Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces, igualmente el recurso económico que destina el gobierno para el deporte es muy poco. Si no, personas como Ibargüen no se quejarían. Una persona que sea lo que sea, ya tiene un reconocimiento en este deporte. Quizás otros deportistas como el boxeador, ¿cómo se llama él? Vergen. Exacto, él también, bueno, él fue una de las personas que sí mostraron y le dieron como la casa para él, para la familia. Pero pues, por ejemplo, sí, No, eso tiene que ver es con el porcentaje que le dan al deporte en este país, ¿no? Porque pues yo creo que en Estados Unidos el porcentaje es más alto, ¿no? Y por eso es que lo remuneran también. bueno, es que en Estados Unidos el desarrollo del deporte pues es mucho más avanzado, nada más a nivel universitario. Entonces allá la representación a nivel deportiva es bastante fuerte y el apoyo económico al deporte es muy fuerte. Nada más en el desarrollo tecnológico es bastante, es una potencia. Entonces, son cosas como esas. Por ejemplo, el Oscar Figueroa también es una de las personas que él dice que no recibe mucho apoyo. Ellos cuentan como con lo necesario, pero realmente el apoyo al deporte pues es muy poco. Y pues lo puedo decir quizás también por algunos conocidos que de pronto tengo en modalidades como por ejemplo en natación subacuática. Conozco una persona que no recibe tanto apoyo y es muy bueno, es bastante bueno, ha ganado representaciones nacionales panamericanos y aún así el deporte, el apoyo no ha sido bastante. No es- a él mismo le ha tocado también apoyarse, sacrificar su carrera profesional por tratar de seguir en el deporte aún sin el apoyo. Son cosas como es. Sí, profe, si bien no estamos claramente a nivel de las potencias, eh, pero sí considero que el país ha mejorado muchísimo en este tema y no sé cómo serán otros deportes, pero por lo menos en atletismo, desde Juegos Centroamericanos, que es como el tercer evento del ciclo olímpico más importante, eh, siendo medallista ya se tiene el acceso a todos los apoyos del Comité Olímpico. Tal vez Catherine se queje del apoyo, pero no porque a ella le haga falta, sino porque sabe que a otras personas que vienen atrás de ella les está haciendo falta. ¿Sí? No porque a ella no le dé, porque eso sí Sí, sería... es como para incentivar que no sigan en eso. Exacto, o sea, como para generar un cambio, pero no en realidad como que porque a ella le haya hecho falta el apoyo del Comité Olímpico, porque el rendimiento que ella ha tenido desde muy joven ha sido muy bueno. Aparte ella, la formación profesional y la formación deportiva de ella ni siquiera la realizó aquí en Colombia. Sí, entonces... Además que son los deportistas como más, que más escuchan, ¿no? Porque son como más reconocidos, digamos, Catherine, Mariana Pajón, Oscar Figueroa. Exacto, ellos son como los deportistas abanderados y los que se tienen, y ellos saben y tienen el compromiso de expresarlo públicamente para que se pueda generar algún cambio, porque, por ejemplo, como se hablaba de un atleta de subacuáticas, pues él se puede quejar, pero si no es campeón mundial o campeón olímpico, pues nadie va a poner cuidado. Exacto. Entonces, los que son deportistas sobresalientes son los que tienen que digamos que apoyar más esa tarea para el desarrollo de estos apoyos, pero yo considero que Colombia ha mejorado muchísimo, tanto que ya vemos que en eventos del ciclo olímpico que nos acercamos e incluso hemos estado mucho mejor no, pero hemos estado en mejor posición que Brasil, que siempre ha sido la potencia de Sudamérica. Pero pues acá cometemos un error, Inversión. que lo que dice el compañero, sí hemos mejorado, pero entonces acá seguimos con el consumismo. Como el fútbol genera población, pues lo apoyamos, pero como la natación, como el atletismo no genera comunismo, pues obviamente lo tenemos en una tercera vista. Entonces, de que ya hemos mejorado, no sé qué tanto, porque sigue siendo el fútbol el deporte que mueve masas, y no sería así.
Por eso es que Estados Unidos, Inglaterra, Alemania nos llevan ventaja, porque para ellos es tan importante como el rugby, como el baloncesto. Totalmente de acuerdo, pero creo que eso pasa en todo el mundo, o sea, no es solo aquí en Colombia que el tema del apoyo y la mayor cantidad de dinero está dirigida al fútbol, o sea, creo que es algo que está pasando en todo el mundo y si nos damos cuenta, no sé si ustedes son seguidores del atletismo, hace unos años era imposible ver una competencia de atletismo internacional. Hoy en día, después de que Katherine gana 2 veces la Liga de Diamante, tenemos transmisión por Winsport de cada parada de la Liga de Diamante. Estamos viendo atletismo pues por la televisión nacional, tenemos acceso a eso y es gracias a que una atleta fue la mejor deportista del año para ese deporte. Entonces, creo que sigue siendo un proceso y estamos mejorando muchísimo, pero no podemos compararlo con el fútbol y creo que nunca lo vamos a poder llegar a tener de la misma condición. Mejor deportista del mundo, ¿no? Sí, la mejor Claro, deportista femenina. Eso ya es mucho. Sí, pero si nos ponemos a ver minuciosamente el plan de desarrollo nacional de los diferentes ministerios, vemos que tanto el Ministerio del Deporte como el Ministerio de Cultura son los ministerios que menos recursos el gobierno le asigna. Si me hago entender, entonces, por ejemplo, en el gobierno anterior, en el gobierno Santo, él fue mejorando y fue asignándole más recursos al deporte en Colombia. Entonces, por eso vimos los resultados de los Juegos Olímpicos de Londres y los de Río. Pero en este gobierno volvieron a las mismas andanzas de los gobiernos anteriores. Cada 4 años deberían de asignarle más recursos y en este gobierno le recortaron. Entonces podemos ver grandes deportistas que se han hecho a pulso, que sus papás han vendido rifa. Por ejemplo, veía un caso de Mariana Pajón. El papá tuvo que hipotecar su casa para que Mariana Pajón llegara a ser lo que es hoy. Caterina Ibargüen, en apartado, su abuelita vendía rifa, vendía lo que podía y se sigue viendo en el país. Claro, ha ido mejorando, pero la gran mayoría de esos deportistas se han hecho a pulso porque sus papás se han puesto las pilas, le han metido ganas, pero no ha sido por el gobierno. Pero cuando el deportista gana una medalla o un logro, ahí sí sale el gobierno, sale el presidente. Sí, eso es verdad. Hay 2 casos, no sé, bueno, tal vez pues muchos no lo sepan. La primer medallista olímpica en pesas fue María Isabel Urrutia en los Juegos Olímpicos de Sydney. Esta es la fecha que María Isabel Urrutia está esperando una casa que el gobierno del señor Andrés Pastrana Arango le prometió. Nunca le llegó. Mabel Mosquera también, una paisana, fue medalla de bronce en halterofilia. Esta es la fecha que están esperando y hay deportistas que están en el olvido. Y adicionalmente, dentro de esas políticas públicas, a esos deportistas debería haber una pensión vitalicia. En Colombia todavía no está eso. Entonces sí, se ha ido mejorando, pero falta mucho. Yo no Qué pena. La pensión vitalicia sí está dentro de la ley, solo que debe cumplir con unos requisitos y uno de ellos es la edad. La pensión vitalicia, al igual que la pensión, la que uno hace con los aportes o por el Estado o por el trabajar en alguna empresa, tiene unos requerimientos, tiene unas condiciones para poder empezar a disfrutar de esa pensión. Entonces, una de esas es la edad, pero sí está dentro de la ley. Pero pues sí, o sea, sí, realmente la edad, pero cada vez vemos que alargan la edad. Entonces yo creo que eso es algo que van acomodando para finalmente no brindárselo a los deportistas. Claro, y hay muchas familias de Colombia que están aguantando hambre, se están muriendo, están en la extrema pobreza. Entonces, no es hacer la ley, pero la ley hay que modificarla, hay que hacerle un seguimiento, hay que fortalecerle, esos deportistas que hicieron mucho por el país, hay que premiarlo. Es lo mínimo que debe hacer cualquier país. Entonces, por ejemplo, hay potencia que al deportista simplemente le dicen, usted dedíquese
a entrenar y le dan todas las bases, les dan todas las herramientas. Entonces, por eso vemos los resultados en Estados Unidos, en Rusia, en las grandes potencias, porque el deportista simplemente se dedica es a entrenar y no pensar que tiene que ir a trabajar para poder medio alimentarse e ir a entrenar. Eso ya viene desde pequeño, o sea, allá yo creo que determinan si este man lo encarrilan al deporte desde pequeño. Claro, Bueno, sí, sí, totalmente de acuerdo, pero esto no se hace así como en general, o sea, se hacen estudios y se le hacen estudios a los deportistas, a los pequeños deportistas que están arrancando, y con esto se determinan las cualidades y para qué deporte y qué tanto puede llegar a rendir según su condición fisiológica. Entonces, digamos que Sí, pero eso también, eso es acá estamos, caracterización o al sea, deportista. no sabemos nada. Bueno, muchachos, pues todos sus aportes son válidos. Realmente yo igual respeto la opinión de cada uno, sea lo que sea, todo lo que ustedes dicen, de algo, o sea, de todo eso hay algo muy cierto. Profe, Quizás, yo no sé quién hizo ese programa que están, o de qué presidente, que estaban haciendo las canchas sintéticas en cada parque. eso fue de la alcaldía de Bogotá. Sí, Eso fue lo que vieron, digamos, este programa es muy bueno, o sea, porque Peñalosa. incentiva el deporte. Sí, eso fue Sí, como el de de los Peñalosa. destinos que hubo de los recursos económicos para supuestamente apoyar el deporte y la recreación, el mejorar todos los parques y todo ese tipo de cosas, eso fue de la alcaldía. Entonces, pues ahí vemos, sí, vamos mejorando, es cierto, eso no se le quita, pero pues el error es que hay que esperar prácticamente a que ganen para poderlo reconocer. Entonces, pues eso es lo que no sé, no, eso es lo malo, esperar a que realmente te ganen de alguna manera para decir darles el reconocimiento es el error. No, sí se ha mejorado, pero el apoyo no es continuo y no es total. Quizás ustedes vieron el Mundial de Ciclismo, porque de todos los colombianos el mejor quedó de 24, 25, y en sus diferentes equipos internacionales en el Tour de Francia quedaron entre los 20 primeros, la mayoría. ¿Por qué creen? Entonces, pues ahí saquen sus conclusiones, chicos. Nada más dense cuenta el año pasado que ganó Egan, su total, eh, su forma de expresarse y su forma de cómo llegó aquí a, bueno, como llegó a Zipaquirá y lo que prácticamente no le quiso aceptar ni siquiera nada al gobierno precisamente por eso. Entonces, pues la idea es seguir mejorando, seguir avanzando, seguir viendo ese apoyo, que todos los deportes tuvieran como la misma disposición y no unos más que otros. No esperar a que quizás salga a nivel internacional y tener un apoyo internacional, un patrocinio para poder ser como el deportista. Y ya después de ser reconocido, ahí sí lo reconozcan en Colombia. Entonces, también este tipo de cosas es porque en el gobierno no hay personas encarriladas directamente desde el perfil profesional del deporte, que sean deportistas, porque no lo hacen. Sí, Entonces, profe, yo creo que, muy que difícil. dentro de la ley lo que nos hace más falta es esa parte inicial. Ya tenemos de pronto, aunque en muchos casos no se cumpla, un programa de incentivos dentro del Comité Olímpico y del apoyo, pero como usted dice, cuando el deportista ha conseguido un alto logro a nivel internacional, pero nos hace falta un programa o una ley que pueda sacar recursos económicos para la formación de estos deportistas. Con eso llegarían muchos más de los que se retiran. Digamos que el ciclismo, como usted lo decía, pues yo creo que es como un poco aparte dentro del deporte nacional, ya que pues el rendimiento de los ciclistas colombianos es demasiado bueno y lo que pueden llegar a ganar en las grandes vueltas, pues es muchísimo más de lo que podrían ganar representando al país, por ejemplo, en unos Juegos Panamericanos,
en unos Juegos Olímpicos. Una medalla en unos Juegos Olímpicos está alrededor de 75, 80 millones de pesos que le da el gobierno nacional al deportista. Y no sé si ustedes vieron o saben, Egan, el contrato de Egan de un año está alrededor del $1.000.000. Entonces, pues 75, 80 millones por una medalla, pues finalmente no resulta ser tan significativo a comparación de poder firmar con un equipo a nivel internacional para estar en las grandes vueltas. Sí, realmente es eso. Si el apoyo fuera, pues, sí, porque si Colombia tuviera un equipo de ciclismo, pues, yo creo que sería el mejor equipo. Eso no hay ninguna duda en eso. Pero pues hay que ver qué tanto apostarían precisamente solamente por reconocimiento deportivo. Exacto, profe. Colombia tiene un equipo de ciclismo, justamente ahorita estaban compitiendo en Italia, pero claramente, o sea, las personas o los ciclistas que deberían estar compitiendo no, pues no son los que vemos nosotros en el Tour de Francia, Vuelta a España, en el Giro, sino son otros ciclistas que también son muy buenos, pero que tal vez no les alcanza a dar como para estar en un equipo Pro Tour. Y pues ellos sí entran y representan al país, pero pues claramente podrían ser otros y que son de muchísimo más nivel. Sí, el único colombiano que fue formado acá en Colombia fue Superman, y la diferencia en cuanto a la formación internacional es bastante. Bueno, yo quería seguir como socializando un poquito más las guías, pero lo vamos a dejar hasta ahí. Quiero mostrarles una presentación para ir definiendo algunas cosas para la siguiente clase. Profe, digamos, esa ley no la pueden como reformar o como... Sí, claro, es un proceso, pero sí puede tener las reformas. El problema es que los directivos encargados directamente, bueno, las partes administrativas más altas, pues como les digo, no lo van a hacer tanto porque pues tienen que esperar decisiones como de sectores más importantes o que necesiten destinos o recursos económicos mucho más grandes. Entonces pues tienen que conformarse, es más eso. Pero sí, la siguiente clase les muestro más o menos cómo funciona esa comisión en cuanto a la ley. Bueno, entonces... Profe, una preguntita, o sea que en la siguiente clase seguiríamos lo que no socializamos, la guía hoy. Bueno, realmente, pues ya digamos que ya los dos primeros grupos mencionaron y hablaron casi la mayoría de temas que abordábamos en la guía. Quería como preguntarles así como al azar para que socializaran un poco. Realmente la próxima clase, los que, digamos que acá noté los que ya pasaron, los que no han pasado, pues abordaremos otras cosas. ¿Listo? Porque pues igual por el grupo tan grande, pues nos vamos a quedar ya por ejemplo hora y media en un solo tema. ¿Listo? Listo, profe. Listo, profe. Vamos avanzando. Igual hay personas que necesito darles unos temas específicos. Profe, una pregunta. En la guía la subía solo una persona del grupo, ¿cierto? Sí, que estuvieran todos los nombres. Ok, ok. Bueno, entonces nosotros, dentro de todo este tema del Sistema Nacional Deportivo, de la Ley del Deporte, pues hay muchos temas, muchas inconformidades, porque es eso, inconformidades. Por ejemplo, veíamos lo que les preguntaba de dónde salen muchos recursos de deportes para el deporte. Precisamente en la ley hablan quizás del consumo y del impuesto del tabaco. Ese es uno de los destinos para el deporte. Ya no es tanto. Podrían tomar muchos más recursos de otro tipo de cosas para apoyar más esto. Entonces, pues nosotros ya
hablamos también de lo que son los órganos asesores del deporte y la recreación. Vimos las diferentes exposiciones en cuanto a la comisión técnica, en cuanto a la comisión del dopaje, la Comisión Nacional de Juzgamiento, como les hablaba de los diferentes comités de juzgamiento que hay en las disciplinas deportivas, y el Comité Nacional de Recreación, pues esto ya más enfocado como tal hacia los planes decenales, que también abordaremos más adelante. Entonces ahora dentro de la ley 181 encontramos algo también que es la clasificación del deporte. ¿De qué nos habla esta clasificación del deporte? O primero, para entrar a definir un poquito qué es el deporte. Entonces es un juego, una actividad reglamentada normalmente de carácter competitivo que mejora la condición física y psíquica de quien lo practica y tiene propiedades recreativas que lo diferencian del simple entrenamiento. Esa sería como una definición del deporte, como como un compendio de varias definiciones. ¿Listo? Para poder empezar a abordar como tal la clasificación. Dentro de la ley 181, en el título 9, capítulo 1, artículo 15 y 16, nos menciona estas clasificaciones del deporte, que son las siguientes. Tenemos un deporte formativo, un deporte social comunitario, un deporte universitario, un deporte asociado, un deporte competitivo, un deporte de alto rendimiento, un deporte aficionado y un deporte profesional. Estas son las diferentes clasificaciones en cuanto a la ley. ¿Listo? Pues ya como tal vemos el concepto y la finalidad de cada una de estas clasificaciones. Esta presentación se basa específicamente a definir cada una de estas. Entonces vemos un deporte formativo donde precisamente tiene lugar en todos estos sectores, tanto planteles educativos como los diferentes programas, ya sean por localidades o las escuelas de formación deportiva, los diferentes como centros donde realicen todo este tipo de formación en cuanto al deporte, en cuanto a la recreación. El deporte social comunitario, una forma de apoyar precisamente los estilos de vida, la interacción, el desarrollo de la comunidad, el mejoramiento de una calidad de vida. No sé si en todos los barrios, pero por lo general las juntas de acción comunal, uno de los objetivos es apoyar mucho este deporte para la comunidad. El deporte universitario, pues esto ya va regido bajo también algún tipo de ley en su regulación de acuerdo a la educación superior. Entonces esto ya se rige de acuerdo a cada universidad como brinda la oportunidad de tener un deporte. Listo, ya sea por medio de los diferentes programas, como por ejemplo acá en la Universidad Inca, otras universidades que tienen programa de deportes, o quizás por medio de su bienestar universitario, de sus diferentes extensiones universitarias para apoyar todo lo que es el deporte universitario. El deporte asociado, entonces como tal, ese objetivo hacia el alto rendimiento de los deportistas afiliados a ella, al deporte como tal asociado. Deporte competitivo, pues esto ya corresponde un poco más hacia esa estructura como tal, hacia la competencia. Esto sí, pues no va a explicar realmente la competencia, pues es la competencia. Y el deporte de alto rendimiento, pues ya va a aprovechar todos estos adelantos tecnológicos y científicos para poder apoyar el deporte a un nivel más alto. Deporte profesional, pues todos estos deportistas que también tienen contratos y tienen remuneraciones. Deporte aficionado como tal. Y bueno, listo. Esto sería como la clasificación realmente que podemos ver dentro de la ley. Listo. Entonces ahora, ¿cuál va a ser la tarea o cuál va a ser la actividad que ustedes van a realizar? Ya de esto dependerá pues como tal la participación de cada uno, la creatividad, cómo quiere representarlo. ¿A qué voy? Cuéntame. eh, Martín David González está por ahí.
Sí, señor. Bueno, Martín, cuéntame qué es un challenge. Un challenge, ni idea, profe. ¿No? Bueno, ¿quién me dice qué es un challenge? Como un reto, ¿no, profe? Sí, es como Que Un lo- reto viral que se maneja por internet y que se va Bueno, pasando como... tuvo esa tendencia mucho en pandemia, ¿verdad? Tuvo esa tendencia ahí, estuvo muy pegado como ahorita sus TikTok. Challenge fue como ese reto de poder viralizar. ¿Con cuál se empezó? ¿Cuál fueron el que empezó? ¿O cuál fue como uno de los comunes? Con el del Eh, papel higiénico. Exacto, el papel higiénico. Entonces la actividad es muy sencilla, ya todos ustedes saben que es un challenge. La actividad es eso. Van a ustedes por grupos. como un reto. Máximo, bueno, espérenme, ya miro una cosa acá, ya les digo máximo a cuántos. Pero pues en Vale. los grupos que ya estamos, ¿no? ¿Cómo? En los grupos que ya pues están conformados, ¿no, profe? Que hay varios grupos en la clase. Sí, ya hay varios grupos definidos, pero no quiero que nadie se quede por fuera. Entonces, es que este grupo son 34. Bueno, lo voy a dejar a libre decisión. Ustedes conforman sus grupos. No van a meter un grupo por allá de 8 personas, máximo por ahí 6 en un grupo. ¿Listo? ¿Cuál es la idea? Entonces nosotros tenemos esa clasificación del deporte. Entonces, según la clasificación del deporte, ustedes van a desarrollar una actividad, un challenge. Quizás, voy a tomar el ejemplo del que hizo, por ejemplo, Cristiano Ronaldo. Él hizo un reto competitivo, ¿sí? Iría como hacia esa clasificación competitiva de hacer abdominales en un minuto. Entonces, quizás podría ser ese el ejemplo, un ejemplo claro. Entonces, ustedes como grupo deciden hacia qué clasificación del deporte se van a ir y desarrollan su actividad. En esa actividad tienen que salir todos los integrantes del grupo y van a hacer el video o lo que tengan planeado creativamente, lo que quieran desarrollar y lo van a socializar la próxima clase. Y la nota la van a recibir en grupo por medio, todos van a decidir si clasifica dentro de esa clasificación que escogió. Listo, y como que qué tan creativo, si fue por salir del paso o realmente es algo, una actividad bien chévere. ¿Listo? ¿Dudas? ¿Preguntas? Profe, ese challenge es para fomentar la actividad física y el deporte o qué, no entendí muy bien, o sea, ¿de qué trata? Pues ahí ya la decisión y el objetivo como tal es hacer la representación de una de las clasificaciones del deporte. Ustedes como profesionales, sí, todo el tiempo su objetivo tiene que ser promover la actividad física del deporte. Eso sí, es de todo el tiempo. Entonces, pues, no sé, ¿tienen alguna pregunta, alguna inquietud sobre esa actividad? Profe, una preguntita. ¿Esa actividad tiene que tener un tiempo específico? No. Ya si ustedes lo quieren manejar, no, igualmente no van a hacer una actividad, no sé, no creo que se gasten más de 5 minutos en hacer un challenge. ¿O sí? Profe, ¿esta actividad la subimos a la plataforma? No, esa actividad, ustedes tenganla a la mano, sí, porque es que si todo subirlo a la plataforma y si son videos, a veces el video, la conexión, el formato, entonces ustedes crean su actividad, diseñan su video y lo tienen ahí para socializarlo a la otra clase. ¿Listo? Listo, profe, listo. O sea, más que todo es como plantear el challenge como parte videográfica. Sí, hacer el video que ustedes, o sea,
que ustedes desarrollen la actividad. Entonces, no sé, voy a hacer la actividad competitiva, como les digo, el ejemplo de Cristiano Ronaldo. ¿Cómo, Martín? No se escucha. No, profe, estaba aquí hablando una cosa de la casa. Ok. Entonces, por ejemplo, ese de Cristiano Ronaldo, ¿no? Duró un minuto por ahí minuto y medio. Y él lo que hizo fue demostrar cuántas abdominales podía hacer en un minuto y a ver quién lo superaba o quién se animaba a hacerlo. Entonces, la idea es que ustedes pues hacen su video, lo comparten y lo calificamos por medio de todos. Vemos qué tan llamativo y creativo es. Ya en los otros, en el otro grupo, ya por ahí, personas que me siguen en redes sociales, ya vi que hasta lo subieron a redes sociales. ¿Listo? Y también, profe, hubo aparte de la de Cristiano Ronaldo, hubo no me acuerdo si fue Messi, bueno, pues fue un futbolista, que eran dominadas con un papel higiénico. Sí, ese fue con el que empezaron a hacer la 21 con papel higiénico. También hubo uno de la universidad que eran flexiones de codo y eran diferentes ejercicios con una canción, era un TikTok. Bueno, ahí ya ustedes van creando su idea. Por ejemplo, a nivel universitario, en los equipos, hacían una 21 o por ejemplo como que hacían 2 o 3 dominadas con el balón y la pasaban a otra y ahí salía otra persona haciéndola igual y la pasaban a otro y así. Esas son algunas creatividades por ahí que había visto. Hay muchos tipos de ese challenge. No sé si de pronto quieren hacerlo bien competitivo y se van, ya que se puede más o menos salir, estar ahí como al aire libre, entonces hacer algo bien llamativo. No sé, 20 dominadas en 30 segundos. Sería algo bien competitivo. Bueno, igual como les digo, que salgan todos, ¿listo? Entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda acerca de eso? No, señor, todo muy claro. ¿La próxima clase, profe? Sí, para la próxima clase de una vez hacemos eso. No creo, bueno, no sé si alcancen a pasar todos, pero pues la idea es que sí. Que Listo, por lo menos hagamos algo distinto, que esto no sea solo la teoría, sino también la práctica. Uy, sí. Profe, una preguntita que usted nos dijo la otra vez que nos iba a enviar una información de cómo se realizan las pruebas ECAE y sobre un libro. Entonces, para recordarla, ¿no puede colaborar con eso? Listo, voy a revisarlo, porque es que esa información la tengo para allá como de un diplomado de algún tiempo. Pero sí, voy a revisarlo. Menos mal me acordaste. Voy a anotarlo acá para revisarlo y se los comparto. La información. Bueno, es más explicarles cómo funciona este tipo de competencias que aborda el ICAES y pues tanto el ICAES como el IFES, porque el IFES también desarrolla todo este tipo de competencias. Entonces es más como contarles un poquito cómo es la finalidad y de dónde surge esa función de ese tipo de competencias, porque uno se pregunta, pero bueno, listo, mi perfil es hacia otra cosa y me preguntan algo que como que no tiene mucho que ver, pero eso tiene un objetivo y eso es precisamente la diferencia en que tienen personas que acceden a la educación superior y personas que no pueden. ¿Listo? Listo, Watson. Bueno, entonces yo quiero ver eso bien creativo. ¿Listo? Listo. Los que les gusta también mucho la farándula para todos ustedes, pueden subir su challenge. Su mero TikTok ahí. El Willy. Entonces ahí se pueden dar gusto, realmente eso también es alimentar ahí a la farándula.
Ah, listo, entonces ya lo último que quería mostrarles como tal, entonces la ley del deporte, socializarla un poquito para que ustedes la vean. Bueno, también necesitaba hablar con ¿dónde está? Jorge Andrés Gallo Puerto. ¿Está por ahí Jorge Andrés? Pero pues le cerró el micrófono. ¿Ahí me escuchan? Sí, profe. Listo. Necesito a Jorge Andrés Gallo Puerto. ¿Alguien lo conoce? ¿Sabe algo de él? No, señor. Bueno. Profe, ¿cómo ve ahorita el mundial que se viene de ciclismo? ¿Cómo ve el equipazo que hay? ¿El Giro? No, el mundial. Ah, el Mundial. Pensé que el Giro. Pues es que eso depende de tantas vainas. Porque todos los ciclistas en la competición son como reconocidos. Sí, sí, ahí va toda la élite. Claro, pues, no sé, a veces apuesta uno como por algunos y no falta que se caigan, no falta que les da cualquier cosa. Es un deporte muy, muy duro y frustra mucho. Un deporte también muy llevado hacia todo. Realmente estos deportes así de tanta resistencia y mucha concentración es muy fácil perder hasta en solo irse como de cabeza. Esperar. Sí, Ahorita estoy... profe, aparte que los ciclistas colombianos se caracterizan por ser corredores de grandes vueltas, o sea, de carreras de más de 2 semanas, y Ujú. no por carreras cortas que serían de varios días, 3, 4 días, o incluso carreras de un solo día de competencia. Los nuestros se caracterizan más por la resistencia. Sí, Es muy bueno ustedes en ven montaña. Es más los complicado de pronto pelear un biotipos, campeonato así. los biotipos colombianos, precisamente también por eso es que Colombia gana mucho es en su vida, digamos en cuanto a contrarreloj y todo eso los fritan completamente porque es que no tienen ni siquiera el peso para que no los frene el viento. Entonces por eso es que esos ciclistas de 1,80 a 1,90, pues las palancas más grandes pues van a tener mucho más fuerza a la hora de, digamos, de una contrarreloj, el peso, todo. Entonces lo bueno de los ciclistas colombianos es la montaña. Eso sí, no se les quita. Yo Sí, apostaba mucho por ello. Claro, profe, en la montaña pues somos los mejores, porque también hay que tener algo claro, que por la geografía y la topografía pues del país, eso los ayuda a ellos a que sean los mejores en ese tipo de etapa. Sí, sí, acá hay, sí, nada más así a nivel aficionado. Yo he visto personas, he visto, he visto personas que nada más subiendo patios. Son 6,5 kilómetros, pero es una subida que tiene su temple. Y subir más o menos a 30, ya es un muy buen ritmo. Subir a 30 kilómetros es fuerte, se le pegan detrás a los buses. O sea, hay gente que acá le mete mucho a la parte de la montaña y es muy buena. Y pues hay por dónde andar, porque acá eso es lo que hay, es montañas. E incluso, profe, que pasaban un video donde Rigoberto Urán iba entrenando y se le pegó un campesino. O sea, un campesino que todos los días sube y baja en bicicleta sin las herramientas
adecuada, y Roberto, como un tipo bastante jocoso, el típico paisa, decía, no, pero es que este tipo es un berraco, y además le regaló una bicicleta y unos implementos, pero el señor mano a mano contra un deportista de alto rendimiento. Nada, una adaptación muy puta ya. Sí, ese es... A mí me gusta mucho el ciclismo. Digamos, porque un país como Bolivia no saca buenos ciclistas ni buenos deportistas. ¿Cómo, Martín? No te escuché bien. Un país como Bolivia, con la altura que tiene, y pues nunca se ha escuchado que tengan buenos atletas en ningún deporte. La esposa me preguntaba eso en el Tour de Francia cuando lo estaba viendo. Nunca he visto un corredor boliviano. Bueno, sí, Bolivia tiene, bueno, es que no sé si también Bolivia tenga muchas partes, porque solo es como La Paz la que está a la altura. No sé si tenga varias partes iguales. Pero, porque, por ejemplo, Ecuador también tiene mucha montaña y solo es acá La Paz. Entonces, pues yo no sé, de pronto el fuerte es más hacia otras cosas, o de pronto también lo cultural. Quizás no es mucho el deporte, sino más de pronto culturas, no sé, alguna otra cosa. Cada país tiene su fuerte, no precisamente tienen que ser deportes. Hay muchas otras cosas a nivel geográfico, a nivel cultural, sí. Pero pues es bueno, acá en Colombia ahorita pues eso es el boom. Por donde sale hay gente montando bicicleta. En Tunja, ustedes van a Boyacá y los fines de semana en cualquier parte de Boyacá es una mano de gente en bicicleta, subiendo nada más ahí en Tunja, ahí para Venta Quemada, por donde entrena Nairo, por donde entrena Superman, todo eso de ciclistas, muchos ciclistas ahorita. No me gusta ver es personas con bicicletas tan caras y sufriendo y como que, o sea, desaprovechar tanta bicicleta. Entonces, pues acá ustedes pueden ver en mi pantalla, entonces vemos como tal la ley 181, ¿listo? Entonces tenemos los títulos que conforman como tal esta ley, como les decía, acá tenemos... sí, exactamente 9 títulos, donde habla precisamente desde los organismos deportivos hasta el apoyo al deporte, la clasificación. Por ejemplo, acá tenemos los recursos financieros, como el Instituto de Colombiano del Deporte, Coldeportes, como organismo, cuenta con todos esos recursos financieros estatales. Habla del apoyo al deporte precisamente a nivel departamental, a nivel municipal, a nivel distrital. Toda esa clasificación, los entes precisamente municipales, distritales. Habla del Comité Olímpico Colombiano, el Comité Paralímpico. Bueno, acá para abordar un poco el Comité Olímpico, pues acá sí hay bastante tema también para hablar en cuanto a su distribución por deportes. Pero pues ellos tienen una base fundamental y es pues el Comité Olímpico Internacional. Ellos se rigen a lo que el Comité Olímpico Internacional tenga dentro de sus principios, dentro de sus valores. ¿Listo? Y el Comité Paralímpico pues igual, además de las distintas federaciones en cuanto al apoyo y las clasificaciones según la discapacidad. Entonces la idea es pues que ustedes puedan revisar esta ley un poco. Ya pues ahorita ya terminamos la clase, pero entonces yo les voy a asignar ciertas cosas. ¿Listo? Entonces ahorita dentro de lo que yo quería evaluar, el grupo de Alex, ¿listo? Como la parte evaluativa o la parte, el ítem, perdón, de evaluación de la guía, pues un poco es socializarla, ¿listo?
Entonces quiero que el grupo de Alex nos cuente un poquito qué hay sobre ese comité olímpico nacional, ¿listo? Cómo funciona dentro de la ley, cómo se ve, ¿listo? Entonces ahí pueden leer un poco esa parte y nos cuentan un poco acerca de lo que es el comité olímpico, ¿listo? Eso para el grupo de Alex. Para el grupo de Watson nos van a hablar sobre el comité paralímpico. ¿Listo? Bueno, esos eran los que tenía aquí a la mano. ¿Listo, Alex? Profe, el Comité Olímpico, ¿cierto? Yo soy del grupo de él. Listo, sí, comité olímpico. Nos cuentan un poquito sobre el comité olímpico. Y Vale, el grupo profe. de Watson nos cuenta sobre el comité paralímpico. Listo, profe. ¿Qué otra guía, qué otro grupo ahí está? ¿El grupo de Aaron ya está o no? ¿Cierto? No, señor profe. Listo. Entonces el grupo de Aaron nos va a hablar en la parte de la ley que hace referencia a lo de inspección y control. Listo, entonces leen esa parte y nos cuentan un poquito sobre eso. Bueno, ahí ya alcanzamos a cubrir todo lo que es la parte de la ley. Ya por otro lado, pues esto ya como tal la clasificación, los principios. Normas del fomento. ¿Qué grupo haría falta? Nosotros, profe. Bueno, entonces ustedes nos van a hablar de lo que hoy charlamos un poquito, precisamente de esos apoyos económicos y financieros. Listo, entonces lean la ley y consulten también un poquito acerca de precisamente ese apoyo hacia los diferentes deportes y cómo de pronto organizan ese tema económico. Quizás puedan encontrar buena información por internet y podamos adelantar un poco de lo que necesito hablarles en la próxima clase. ¿Listo? Entonces nos toca los apoyos económicos y financieros, ¿sí, profe? Entonces, si revisan acá esta parte, lo que es el título 5, entonces de la seguridad social y los estímulos para los deportistas. Leen este título, de qué se trata, qué aborda, y pues nos cuentan un poquito de eso. Y ya eso sería, ¿haría falta alguno? Bien. Listo, muchachos. Entonces, pues, no sé, ¿alguna duda, alguna pregunta? Listo, profe, muchas gracias. Profe, referente a la actividad. ¿Referente a la qué? Profe, referente a la actividad de ahorita de la sopa de letras, ¿será que puede enviar el link, profe? Ah, No, no, la puede realizar porque estaba en el celular. ya no, ya perdió ahí. Tú tranquilo. Uy, no, Edgar, no seas descarado. Como siempre tarde. No, sí. Tarde. No, pero qué culpa, en el celular no se podía. ¿Cuál sopa de letras? Está peor. Mentiras. Para los que se conectaron después de las 6:15, hicimos un quiz por medio de una sopa de letras. ¿Listo? Entonces, pues... Profe, pero yo la resolví, no sabía qué hacer porque ahí decía que registrarse. Bueno, no, mentira, relájense, no se preocupen. Realmente era una actividad ahí como para esperar un rato. Si los que no pudieron resolverla, pues igual no se preocupen. Profe, ¿dónde se puede hacer eso? ¿Esa sopa de letras? ¿Esa aplicación?
Ahí está sí, esas son aplicaciones, hay varias. Ayer en rendimiento era una distinta, esta también fue otra aplicación distinta. Hay crucigramas y sopas de letras. Los crucigramas se me hace que son más difíciles, pero sí, son aplicaciones que hay en internet. Y esos que la respondían en un minuto, que ¿fueron los que la crearon? Eso fue grupos, por ejemplo, el otro grupo que la resolvió también más rápido. Y ahí también tenía personas que lo habían hecho incluso el semestre pasado en legislación también. Bueno, muchachos, entonces nos vemos la próxima clase. Yo veré esos videos. Que sea algo bien creativo. Listo. Listo, profe, gracias. Gracias, señor. Buenas noches. Feliz noche, profe, gracias, Dios lo bendiga. Que descansen. Feliz noche, teacher. Chao, profe, feliz noche.